corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Shalom a todos, buenas noches, que el Eterno les bendiga. Sean bienvenidos todos ustedes a este estudio del libro de los Hechos. Iniciamos hace poco y los invitamos a que compartan junto con nosotros de este maravilloso libro, ¿no? Toda la escritura tiene grandes cosas que contarnos y que enseñarnos para que aprendamos a vivir de una mejor manera, que tengamos una relación más directa con el Señor, más íntima con nuestro Creador, y bueno, y que aprendamos lo que realmente dicen las escrituras, ¿no? En un mundo en el que ha ocurrido tantos cambios, ha pasado tanto tiempo desde la vez que se escribieron estos pasajes de la Biblia, ha habido muchas malinterpretaciones, muchas diferentes formas de ver y también un poco también acomodadas a las doctrinas que cada quien quiere enseñar o a su manera de percibir o ver las cosas. Pero no hay nada mejor que poder sentarnos y estudiar la escritura tal y cual como el Señor nos la entregó y pensar a la manera en que los escritores de la Biblia pensaron, cómo era su manera de ver las cosas, en qué contexto estaban. Y bueno, eso es lo que hacemos con estos estudios que traemos a ustedes verso a verso de las escrituras. Ya tenemos bastantes estudios en nuestro canal que invitamos a que los vean, a que se empapen de ellos, de los mensajes de la escritura. Y bueno, ya estudiando hace unos meses el Nuevo Testamento, ya terminamos los Evangelios y ahora estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2, un libro lleno de hechos, ¿no? De lo que aquellos discípulos que siguieron a Yeshua mientras que él estuvo en esta tierra, empezaron a hacer luego de su muerte y resurrección. Así que en este viaje del libro de los Hechos, pues veremos lo que estos discípulos se esforzaron por hacer, por predicar, por enseñar, sabiendo que estas enseñanzas provenían de su maestro, de aquel que habían seguido durante más o menos 3 años en ese ministerio que tuvo Yeshua allí, donde enseñó e hizo tantos milagros y tantas proezas. Así que los invitamos a que compartan con nosotros de este estudio, dándole la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora, a los que ven estos videos posteriormente, pidiéndole al Señor que les bendiga grandemente, que nos dé a todos sabiduría y entendimiento para comprender su palabra, y que sea esta transformando nuestras vidas. Así que bienvenidos una vez más a todos ustedes, que el Todopoderoso les guarde, les prospere, les bendiga. Y bueno, no olviden suscribirse, compartir, dar su like, comentar, para que estos videos puedan llegar a muchas más personas. Vamos a orar y a dar inicio al estudio en la noche de hoy. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por este día, Señor, por la vida, por tus bondades que son grandes para con nosotros todo el tiempo, Señor. Hoy queremos, Padre, acercarnos ante ti, Señor, para estudiar tu palabra, para poder aprender acerca de tus caminos, Señor. Y que sea esta, Señor, aquella que alumbre nuestros pasos. Que tu palabra sea nuestro alimento, Señor. Que nos fortalezcas en ti, Señor, a través del estudio de tu palabra. Que transforme nuestro entendimiento, Señor, nuestra manera de ver las cosas, y que podamos aprender verdaderamente lo que tú, Señor, has dicho, Padre, y has hablado. Gracias te damos, Señor, porque a pesar del tiempo en el tiempo que ha pasado, Señor, desde que se escribieron estas palabras, Señor, hoy podemos acercarnos a ellas y estudiarlas, Señor. Guíanos a toda verdad, Señor, y que por torpes que seamos no nos extraviemos, Señor, de tus caminos. Te agradecemos, Padre, y bendecimos tu nombre en esta noche por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces con este capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice Hechos 2, 1.
Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y bueno, aquí hay algo que tenemos que revisar y es que estábamos en el contexto del capítulo 1, donde en el capítulo 1 estuvieron hablando acerca de los discípulos reunidos en Jerusalén en el tiempo de cercana a la fiesta de Shavuot, cercana a la fiesta, perdonen un poquito ahí el llanto del chiquitín que está chinchosito ahorita. Pero bueno, vamos a hacerle. Entonces les decía, en el capítulo 1, de hecho, estuvimos viendo acerca de esa reunión de los discípulos esperando lo que Yeshua les había dicho, ¿no? No se vayan, esperen la promesa del Padre, lo que el Padre había prometido, que era el recibimiento del Espíritu, ¿no? De la presencia del Señor. Lo estuvimos viendo en el capítulo 1, que tuvimos 2 videos aquí, se partió en 2 partes porque hubo bastante que hablar. Y bueno, seguido a eso, pues estaremos en el capítulo 2, hablando del mismo tema prácticamente, pero viendo y desmintiendo muchas cosas y aprendiendo algunas otras de lo que comúnmente se cree y se enseña acerca de esto. Así que estaban ellos reunidos en Jerusalén, ¿no? Estaban ellos allí esperando lo que Yeshua les había dicho, la promesa del Señor que enviaría de su Espíritu. Y dice aquí que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y acá quiero decir algo importante, y es que en el capítulo 1 menciona que estaban en un lugar llamado el aposento alto, que estaban allí todos reunidos, ¿sí? Pero luego en el capítulo 2 dice que llegó el día de Pentecostés y estaban unánimes juntos, ¿sí? Tenemos que recordar 2 cosas. Una, en el aposento alto dice que había más o menos 120 personas, ¿no? Eso para que lo tengamos presente. Y 2, cuando llegó el día de Pentecostés no era el mismo día en el que menciona el capítulo 1 que estaban reunidos en el aposento alto. Esas 2 cosas son importantes de saber, porque en eso es que vamos a entender las escrituras, en eso es que vamos a entender el contexto de esta narración y lo que el Señor quiere decirnos. Escape, el de allá, el escape. Okay. Entonces dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué estarían unánimes juntos todos cuando llegó el día de Pentecostés? Pues bueno, basta con tener una Biblia Reina Valera, que es la que normalmente se tiene, la que normalmente usamos todos, y comprender qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Cuando ves una Reina Valera, ahí en el terminando la palabra Pentecostés, tiene un numerito y seguro al pie de la página tendrás una referencia ahí de este texto. ¿Por qué les digo que es importante? Porque debemos saber qué es un Pentecostés para saber el por qué estaban ellos ahí reunidos y, como dice acá, unánimes juntos. Pues resulta y pasa que Pentecostés no es más que una festividad bíblica, es un tiempo designado para santa convocación. De hecho, es una de las 3 fiestas bíblicas anuales de peregrinación mandada por el Señor a Jerusalén. Siempre que estuvieses ahí cerca a Jerusalén era mandatorio que todo varón israelita, ¿cierto?, mayor de 20 años subiese, ¿a dónde? A Jerusalén en 3 fiestas, 3 épocas de fiesta. ¿Cuáles? En la fiesta de la Pascua, Pesaj, en la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de las semanas o Pentecostés, y en la fiesta de Sukkot, ¿no? ¿Dónde está escrito eso? Pues en Levítico 23, ahí está dicho acerca de las festividades, ¿no? Ahí dice cuáles son esas festividades anuales, que son 7, pero hay 3 nomás de las cuales el Señor dice es mandatorio, es obligado que todo varón israelita suba a Jerusalén en este tiempo de festividad, ¿sí? Y la fiesta de Pentecostés, ¿cuál es? Es la fiesta de las semanas o la fiesta llamada Shavuot, ¿no? En hebreo, que es semanas. ¿Por qué se traduce como Pentecostés o por qué la ponen como Pentecostés? Porque para llegar a esta fiesta hay que contar 50 días, desde las primicias, luego de el Shabbat siguiente a los panes sin levadura, y contar 50 días o 7 semanas, ¿no?, de días, más 1.
lo que estamos haciendo a hoy en día, a hoy que estás viendo este video, estamos realizando algo que se llama la cuenta del Omer. Y esa cuenta del Omer nos lleva o tiene como propósito el llevarnos a la festividad de Shavuot, el contar de las semanas. Por eso es que cada día contamos 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, así, ¿no? Hasta llegar al día 50. Y en ese día se celebraba la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. ¿Qué se traía en la fiesta de las semanas? Pues se traían ofrendas, ¿no? Se traía el fruto de la tierra. Era un tiempo de regocijarse y de celebrar. Así que los discípulos no estaban allí unánimes juntos en el día de Pentecostés porque se les ocurrió y desde ahí lo llamaron Pentecostés. Porque es que ese es el tema de la desinformación y de la religión que ha tergiversado un poco el tema de las festividades bíblicas, ¿no? Tanto así que se ha llegado a creer que aquí en este capítulo 2 de Hechos es el nacimiento de lo que se llamaría hoy en día como el cristianismo, ¿no? Se cree que aquí en Hechos 2 es que nació la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. Pero vamos a ver qué dice la escritura y a probar, ¿sí? Si esto es verdad o a desmentirlo, pues si no es verdad. La misma escritura tiene una particularidad y es que ella se interpreta a sí misma. La escritura no necesita de que le agreguemos o le quitemos, sino que ella misma nos da razones para entenderla y para comprenderla. Así que, digamos que asumir, porque llegó ese día y estaban ahí todos reunidos y fue el derramamiento del Espíritu y desde ahí entonces nació la iglesia cristiana, pues eso es una cosa que tenemos que ver en el texto si eso es concordante con lo que dice el libro de Hechos. Ahora, otra cosa que hay que ver y es que se unen el capítulo 1 con el capítulo 2 como si fuese el mismo día. ¿Por qué lo digo? Porque se cree en la creencia cristiana, católica cristiana, se cree que el aposento alto era el mismo lugar en donde luego estaban reunidos ellos en el día del Pentecostés. Y es diferente. Es diferente por varias razones. Una, la mayor de ellas y la más evidente, es que en el aposento alto dice que habían reunidos más o menos 120 personas. Hoy en día en Jerusalén tú puedes ir a un lugar que se llama el aposento alto y allá es donde se dice que ocurrió esto. Y es un lugar pequeño, es un lugar donde pues a lo mucho cabe esa gente que dice acá, 120 personas. Pero ¿por qué digo que no era el mismo día, el día del aposento alto con el día de Pentecostés que menciona acá? Porque en lo que va a contar aquí que ocurre en el día de Pentecostés no habían 120 personas, sino habían más de 3000. Entonces en un lugar donde tú metes 120 personas, ni a palo te caben 3000. A lo mucho que te cupieran 200, 300, uno dice, bueno, es que estaban espichados allá. Pero ¿dónde metes 3000 en un lugar donde caben 120? Complicado, ¿no? Y digo más o menos 3000 porque los 3000 fueron los que se convirtieron. Pero había mucha más gente. ¿Por qué? Entrando en contexto. Porque era una festividad ordenada por la Torá y que todo judío piadoso, practicante de la Torá debería celebrar y debería ir a Jerusalén a celebrarla. Así que cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, cuando llegó el día de Shavuot o de las semanas, terminada la cuenta del Omer, pues estaban allí los discípulos unánimes juntos, estaban allí reunidos. ¿Por qué? Porque es mandato que subir a Jerusalén. Verso 2. Y ya ahorita les voy a dar más pruebas acerca de esto y de que estaban en una festividad, no es que estuvieran ahí desparchados, ¿no? Porque es que dicen, no, es que mire, aquí estaban los cristianos, ¿sí? En el aposento alto y los judíos estaban allá en su templo, estaban aparte, en otro lado. Y mentiras que no. El aposento alto fue un día diferente y acá dice que llegó el día de Pentecostés, o sea, fue en otro momento, ¿no? Es como que hoy estamos aquí en el aposento alto y 3, 4 días después, no sé cuántos días después, dice, y bueno, y llegó el día de Pentecostés. Ya no estamos hablando del mismo día, estamos hablando de otro. Estaban todos unánimes juntos allí. ¿Y qué sucedió? Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y entonces entra aquí el asunto.
de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, ¿no? Y aquí tendríamos que entender un poco el tema del Espíritu Santo, que ya lo hemos hablado en este capítulo anterior, en las dos enseñanzas anteriores. Y es que la palabra para viento en hebreo es la palabra ruach, ¿no? Y ruach también es traducido en la escritura como espíritu, ¿no? O sea, ruach, viento, y espíritu es lo mismo, ¿no? Así que dice acá que vino de repente del cielo un estruendo como de un ruach, podríamos decir, o como de un espíritu, porque es la misma palabra viento, recio que soplaba, ¿no? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y cuando se refiere aquí al llenar toda la casa, ustedes ¿saben cómo se dice en hebreo templo? El templo de Jerusalén. ¿Cómo se le llama al templo en Jerusalén? ¿Ah? No, ese es el tabernáculo. ¿Cómo se le llama al templo? Se le llama el Beit Hamikdash. Y Beit en hebreo es ¿qué? Casa. Una casa. Una casa. Aquí dice que llegó un viento recio, ¿cierto? Del cielo, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Pero vuelvo, tenemos que desligar el aposento alto porque eso es en el capítulo 1, eso fue en otro momento, y aquí, unos días después, estaban en otro lugar. ¿Y cómo sabemos que era el templo aquel lugar? Porque el templo es llamado la casa, ¿sí? Así que llenó el lugar donde estaban reunidos. ¿A dónde se iría a celebrar una festividad de Shavuot según el mandamiento? Pues al templo, porque allí se llevaban las ofrendas, allí se presentaban los holocaustos. Así que no podrían estar en otra casa que no fuese el templo, en Jerusalén. Así que, en ese orden de ideas, ellos estaban en el templo en Jerusalén. ¿Y qué sucedió? Y se les aparecieron, verso 3, lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y para esto tenemos que tener algo presente, y es que los escritores de los escritos, valga la redundancia, del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, son ¿qué? ¿De dónde son los escritores del Nuevo Testamento? ¿De dónde son? Son israelitas, son judíos, son hebreos, ¿cierto? Ellos fue... ¿Quién escribió un libro que fuese griego? ¿Lucas qué era? ¿Lucas quién era? Era un escritor, ¿cierto? Era un médico. ¿Compañero de quién? De Pablo, ¿cierto? Este era compañero de Pablo. Sí, bueno. Y este era... ¿Y este era qué? ¿Lucas de dónde era? ¿Griego? Yo tampoco estoy seguro. Pero bueno. Digamos que a excepción de Lucas, ¿cierto? Los demás eran judíos, si es que Lucas era de otra nacionalidad. Pero... ¿él era judío? Ajá, listo. Pero ellos estaban en un contexto judío. Ellos estaban en un contexto de hebraísmos, ¿no? De personas que en su entorno se hablaban de cierta manera, se referían a ciertas cosas de cierta manera. Tradicionalmente sabían, ¿no? Lo que se practicaba, lo que se guardaba, lo que se hacía, ¿no? Es como hoy decir, si escribiésemos hoy una carta y la leyesen 2000 años más adelante,
pues las cosas que hablaríamos nosotros sería conforme a nuestra cultura, a nuestras costumbres, a nuestra tradición, ¿no? Sabríamos expresarnos y hablar acerca de eso, pero el que lo lee 2000 años más adelante, pues seguramente tendría que ir allá a los libros de historia e indagar acerca de cómo es que vivían las personas, qué es lo que hacían, ¿no? Para un ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Hoy en día, si escribiéramos una carta y le dijéramos a alguien, oye, pero bájate del burro, ¿cierto? 2000 años más adelante, las personas dirían, pues burro es un animal en el que uno se puede montar, ¿no? Y si le dijo que se bajara del burro, pues le estaba diciendo que se quitara del burro, o sea, que se bajara. Pero para nosotros bajarse del burro es una expresión. O sea, en la literalidad puede ser eso. Pero en nuestra jerga común, si no tenemos burros, pues estamos hablando es de que de plata, ¿cierto? De que se baje del burro, es que de plata. 2000 años más adelante nos leen, pensarían que estamos hablando de que se baje del semoviente, ¿no? Del cuadrúpedo. Pero no, estábamos hablando es que diera plata. Pero ¿cómo se sabe eso? Pues estudiando un poco de historia, de cultura, de lo que son las costumbres, las tradiciones, todo eso. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque los escritores lo que ven lo tratan de escribir a la manera en que ellos lo perciben, lo entienden, su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, y de esa manera lo hablan. Ellos no están pensando en que 2000 años más adelante los vamos a leer y están pensando a ver qué pensará el que va a leer en el futuro. Por el contrario, están escribiendo. Así que esto lo digo porque es que hay una tradición judía, ¿no? Y eso viene de muchísimo tiempo atrás, o sea, incluso desde antes, en las tradiciones judías, desde antes de que se escribiera esto. Y es que en el Sinaí, cuando el Señor repartió, dio los mandamientos, dio la Torá, ¿sí? Dice la tradición, no dice la Torá, dice la tradición, la cultura, la costumbre judía. Dice que a los que estaban allí, en las faldas del Sinaí, les apareció en la cabeza como una llama de fuego, dice la tradición. Y que todos los que estaban allí escucharon a Dios hablar cuando el Señor habló al pueblo, y a los que estaban allí no solamente eran hebreos, habían egipcios, habían de otras regiones que habían también salido con el pueblo de Israel. Escucharon hablar a Dios, dice la tradición judía, en hebreo, pero ellos entendían, gracias a eso que les apareció, ¿no? O sea, como un milagro de que habiendo egipcios que no sabían hebreo, no sabían, dice la tradición, pues Dios habló la Torah en hebreo, porque esa es la lengua que nos entregó. Pues lo más lógico es que él hablara en eso, y que los que estaban allí siendo egipcios o de otras, ¿cómo iban a entender? Les dice que se les apareció eso. Bueno, eso es lo que dice la tradición. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí menciona algo similar, o sea, dice como esto fue lo que aconteció cuando estaban en el Pentecostés reunidos todos, y llegó ese estruendo, ese espíritu, ese viento recio que sopló, llenó toda la casa. ¿Y qué aconteció? Que fueron llenos del espíritu. ¿Y por qué hago referencia a lo que pasó en el Sinaí? Porque se entiende también que al recibir la Torá, pues el pueblo lo que recibió fueron las palabras del Señor, el espíritu del Señor que está en la Torá. Haciendo un paralelismo un poco con eso. Y dice, fueron llenos del espíritu del Señor y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen. Y se les apareció, dice encima, como lenguas asentándose sobre cada uno de ellos como de fuego. Dime. O sea que lo que creo que les dan a entender es que de la manera de ellos decir que se les aparecieron lenguas como de fuego, no es que hayan visto una lengua en forma de fuego, sino que era lo que ellos ya sabían de lo que pasó. Sí, eso es lo que trato de decir. Porque el texto dice se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y uno pensaría, ¿cómo te imaginas tú eso 2000 años más adelante? Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, uno se imagina que entró un viento y de repente salieron lenguas voladoras. ¿No pensarías en eso? Bueno, ¿qué pensarías? ¿Tú qué crees? No, pero es que, sí, yo sé, pero es que nosotros tenemos ya bagaje en el estudio de la palabra.
sea, cuando uno ya tiene bagaje en el estudio de la palabra, ya uno ha estudiado, pues uno ya no se maneja una lengua ahí volando. Pero ponte en la posición de alguien que nunca ha escuchado el texto y está escuchando esto hoy acá. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué pensaría? Que de pronto aparecieron, digamos que no lenguas, pero fuego, de algún lado salió fuego y se les posó en la cabeza, se les asentó a ellos, se les puso por encima. Entonces uno imaginaría llamitas de fuego por todo lado y creo que así lo dibujan, ¿no? El Pentecostés, ¿no? Hay mucha gente así con llamitas de fuego acá encima en la cabeza. ¿No? Así. Y cuando ya uno ha estudiado, pues uno no se imagina esas cosas, uno piensa es en otra cosa, ¿no? Pero entendiendo lo que dice acá, es muy similar a lo que en la tradición se cree que aconteció en el Sinaí, ¿no? Y tiene, digamos que un parecido por lo que acontece aquí, ¿no? Si vemos, o si decimos, bueno, en el Sinaí había mucha gente y de la y muchos de ellos no eran hebreos, ¿sí? La mayoría hablaba seguramente egipcio, incluso los hebreos. No, yo creo que igual conocían de pronto su idioma, ¿verdad? Pero hablaban egipcio también, seguramente. Porque después de 400 años de cautividad, lo más normal es que hables la lengua de donde estás viviendo. O sea, si una persona se va a vivir 10 años a Estados Unidos, lo más probable es que hable inglés. Pues lo más probable, así, a menos de que sea el más reperezoso que diga, no es que yo no, es que no quiero y punto. Yo con el celular me hago entender. Pues bueno, pero lo más normal es que por lo menos entienda, aprenda a hablarlo, ¿cierto? Y después de 400 años todos tus descendientes, ¿qué van a hablar? Pues seguramente inglés. Seguramente también. Un hebreo mezclado ahí con palabras egipcias, ¿cierto? Como el español nuestro, el castellano que hablamos nosotros, los colombianos, tiene muchos americanismos, ¿no? Que el español castellano que hablan en España, de pronto no tiene, ¿no? Uno tiene muchos americanismos. Entonces eso es una mezcla del inglés, de palabras que se dicen en inglés que son muy comunes para nosotros, que seguramente ni sabemos qué es inglés, pensamos que es español porque las hablamos, ¿no? ¿Qué palabra está en inglés, pero que normalmente nosotros en español la usamos y creemos que, pues, que es español? Porque todos la entienden, o sea, si uno le dice a una persona, digamos, sí, el ok, eso es una palabra en inglés, ¿no? Pero yo digo ok y todo el mundo entiende. O sea, yo no tengo que traducir ok, o sea, sí, bueno, listo. No, todos entienden que es ok. Y muchas más, dime otra. No, pero es que uno normalmente no dice thank you en español. ¿Ah? El closet. ¿Cierto? El jean. ¿No? Los jeans. Los tenis. El tenis es una prenda de vestir y está en inglés el término, pero lo usamos en español y pensamos que es español. No sé, zapatos deportivos. Pero nosotros no decimos, me voy a comprar, de pronto uno dice unas zapatillas, ¿cierto? Pero normalmente voy a comprarme unos tenis, ¿no? Baloncesto, bueno, uno lo traduce a baloncesto, pero es fútbol, ¿cierto? Voleibol, los shorts, ¿no? En vez de decir una pantaloneta, me voy a comprar un short. Todas esas cosas, digamos que por ejemplo. Entonces, dicho esto, pues seguramente los hebreos que salieron de Egipto decían palabras en hebreo, pero también tenían sus términos en egipcio que hablaban, y cuando se relacionaban con los egipcios pues debían hablarles en egipcio. Bueno, en fin, el hecho aquí es que dice la tradición, bueno, ¿cómo se hizo Dios para hacerse entender entre los que estaban ahí, que no solo eran hebreos, que habían egipcios y habían de otros? Pues la tradición dice que les aparecieron como
como llamas de fuego, eso dice la tradición, por eso digo que es muy similar a lo que se dice acá. Y ellos, aunque Dios hablaba en hebreo, ellos entendían en su lengua. Un milagro, claro, porque debían entender todos la Torá, porque la Torá fue dada para todos los que estaban ahí, hebreos o no hebreos. Dicho esto, es muy similar a lo que pasa acá, porque vamos a ver lo que aconteció cuando se les repartieron por encima, se les asentaron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu, ¿no? Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cómo normalmente se entiende este pasaje? ¿No? Que empezaron a hablar en lenguas a lo que hoy en día se conoce como las lenguas en el cristianismo o en el, bueno, sí, en el cristianismo, digámoslo así, en general, ¿no? ¿Cómo se conocen hoy en día las lenguas en el cristianismo? Pues como un idioma sobrenatural que nadie conoce, porque nadie lo habla, o sea, no se habla una lengua de las que hoy se habla en el cristianismo, de lo que se dicen que son las lenguas, nadie las entiende. O sea, no están hablando, digamos que chino o árabe, o están hablando japonés o ruso o inglés o alemán, no, es una lengua, ¿no? Como decía un predicador que hablaba una vez y decía, no, esas lenguas como que saca la calabacita y arranca la calabacera, ¿cierto? Ese tipo de lenguas que no son dadas a entender, ¿no? No se entienden. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No se me van a ofender o asustar, pero sé que hay muchos que han hablado acerca de, bueno, yo recibí el don de lenguas. Y todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Y como primera medida, creo que el capítulo 2 no lo voy a hacer hoy todo porque todo tiene una razón de ser, todo tiene muchas cosas. Yo creo que eso lo divido en dos partes. Creo que voy a hacer del capítulo 2, 1 al 13 y luego más el resto. Porque necesito detenerme en varias cosas para explicarles y para que no quede eso patinando. Las lenguas que hoy se creen que se hablan, que fueron las que se recibieron en el día de Pentecostés en Hechos 2, son esas que les digo, arranca la calabacita y saca la calabacera. Y no me estoy burlando, simplemente estoy diciendo que eso es lo que se cree que se recibió allí. ¿Por qué se cree eso? Porque a través del movimiento pentecostal y el movimiento del Espíritu Santo y todas estas cosas, pues empezó a haber un despertar en ese tipo de manifestaciones que dicen vienen de parte de Dios. Y yo no niego que vengan de parte de Dios, que tienen una razón de venir, sí, ¿verdad? Porque el Eterno todo lo permite, incluso esas cosas. Hay muchos textos para comprobar y hay uno en específico donde nos habla acerca de eso, ¿no? Y la Escritura nos menciona la Escritura nos menciona acerca de esto que ocurriría en los postreros tiempos, después. Y voy a tomarme aquí la lectura de un capítulo del libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías habla acerca de eso. Así que acompáñenme ahí al capítulo 28 del libro del profeta Isaías. Y date cuenta lo que tiene como título. Dice condenación de Efraín. Condenación de Efraín. ¿Qué es una condenación? Un juicio. Una sentencia que el Señor le dictó a Efraín. Contextualicémonos. ¿Quién es Efraín? ¿Ah? Las 10 tribus que fueron esparcidas, llevadas cautivas por los asirios y mezcladas entre las naciones. Lo que se conoce en el tiempo de los reyes posterior a la muerte de Salomón con Jeroboam y Roboam, ¿no? Como el reino del norte, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, ¿no? Estos dos reinos que fueron, que fue lo que era antes Israel completo, se dividió en dos por causa del pecado de Salomón, y con Roboam y Jeroboam fueron repartidas, ¿no? Roboam, que era el hijo de Salomón,
se queda con 2,5 tribus más o menos, que era Judá, Benjamín, ¿no? Y un poco de los levitas, o por lo menos de los que ministraban en el templo. Y las otras 10 tribus se van con el siervo de Salomón, que se llamaba Jeroboam, ¿no? Esto es necesario que lo estudien junto con nosotros. Ahí están los estudios de los libros de los reyes, donde se habla de eso. Pero para resumirles, pues se dividieron y los asirios se llevaron cautivos a las 10 tribus del norte. Y esas nunca regresaron. Esas se les conocía como las tribus de Efraín. ¿Por qué se les conocía como Efraín? A ver, ¿quién me da la respuesta? No. ¿Quién me da la respuesta por qué las 10 tribus del norte eran llamadas Efraín? No. No. Porque Jeroboam era descendiente de la tribu de Efraín. ¿Listo? Por esa razón es que se le conoce como Efraín a las 10 tribus del norte. Porque el primer rey que tuvo las 10 tribus del norte fue Jeroboam y él era efraínita. ¿Listo? Entonces, al ser el efraínita, recibe este nombre. Entonces, cuando ya tenemos ese contexto, nos damos cuenta de que aquí Isaías 28 no le está hablando a todo Israel, no está hablando acerca de Judá del sur, sino que está hablando acerca de Efraín en el norte, de las 10 tribus. Y dice, condenación de Efraín. ¿Qué pasó con Efraín, con las 10 tribus del norte? Ellos que se rebelaron contra el Señor, pusieron sus propios sacerdotes, hicieron su propio lugar de adoración en Samaria, hicieron como les pareció. Instauraron un nuevo culto, mejor dicho, cometieron idolatría, de todo. Y el Señor se molestó, como con Judá también, pero en este caso se molestó con Efraín y les dice, esta es la condenación que van a recibir ustedes. Condenación contra Efraín, Isaías 28. Estos son los ayes de dolor, viene una reprensión. Hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. La flor caduca. ¿Qué es la flor caduca? ¿Qué es caducar? Ya se está terminando, se está marchitando. Está expirada, ¿cierto? Game over, ya. La flor de Efraín, que era hermosa. ¿Cómo era Efraín? Como una flor, hermoso, pero empezó a caducar. ¿Por qué? Por causa de su soberbia, por causa de su pecado, por causa de su rebelión. He aquí Yahweh tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. ¿De quién está hablando? Nosotros ya leímos Isaías, ¿no? Ya lo estudiamos. Ese es un recorderis rápido. ¿De quién está hablando cuando dice: he aquí Yahweh tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra? ¿De quién está hablando? ¿Ah? ¿De quién está hablando? ¿Ah? No. ¿De qué estamos leyendo? No, ¿qué estamos leyendo? 28, Isaías 28, ¿qué? La condenación de Efraín. La flor caduca de Efraín, ¿no? La flor caduca de Efraín, se le está terminando su hermosura. Y he aquí, Yahweh tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza derribada a tierra. ¿De quién está hablando? ¿De quién? No. ¿De quién? No. De los asirios. ¿De qué estamos hablando? De la condenación de Efraín. ¿Y por medio de quién el Señor ejerció esa condenación? De los asirios. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Por medio de quién? De los asirios. Los asirios vinieron como granizo, como un turbión. ¿Sí? Uno fuerte que tiene y poderoso que tiene Yahweh. Y aquí hay algo importante, y eso lo vamos a ver entre hoy y mañana también, porque mañana vamos a ver el libro de Joel también. Y es que hay algo importante aquí, y aquí dice que Yahweh tiene uno que es fuerte
que pisotear a Efraín? Los asirios pisotearon a Efraín, ¿mandados por quién? ¿Por quién? Pues por el Señor, por el Eterno. El Eterno fue el que mandó a los asirios. Yo tengo uno poderoso, dice el Señor, que vendrá y pisoteará a Efraín. Ya, creo que va a tocar que vuelvan y se hagan el estudio de verso a verso de todo el Tanaj. ¿No? Se supone que el estudio verso a verso de todo el Tanaj fue para llegar al Brit Hadashah y entenderlo. Entonces, yo veré, pónganse las pilas, porque si en cada estudio del Brit Hadashah nos toca, obvio vamos a hacer un recorderizo así rápido, pero nos toca así recordar todo lo que dice el Tanaj, pues entonces hay casi, di tú, unos 700 videos del Tanaj. Estudiémoslos todos para entender bien aquí el Brit Hadashah. No. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los hebrios de Efraín, y será la flor caduca de su hermosura, de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano. ¿Qué pasa con la fruta temprana, la primera del verano? Pero ¿qué pasa con la fruta temprana? Cae primero. ¿Qué pasa cuando tú ves en un árbol y te floreció, está, digamos que lleno de fruto, pero hay una que ya está madura? ¿Qué es lo primero que haces? Cogerla y comérsela. Por eso dice, ay de Efraín, porque es como la primera fruta del verano, la cual apenas la ve el que la mira, ¿qué? Se la traga tan luego como la tiene en mano. O sea, tú pasas y ves un árbol con, digamos con guayabas. La guayaba se diferencia, ¿no? Que aquí hay un árbol de naranjas y todas las naranjas son verdes, pero usted las exprime y están dulcecitas. Yo estoy acostumbrado a que la naranja es naranja cuando ya estaba madura, pero aquí ya la naranja ya está, es como pichita, ya está pasadita. No sé, cosas que pasan en el Huila. El Artángel, ok. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa con la guayaba? La guayaba se ve verde, pero cuando ya está madura, lista para comer, ya se ve más amarilla, ¿no? Entonces tú vas pasando un árbol de guayaba y ves todo verde, pero ves 2 que 3 amarillas. ¿Qué hace uno? Pues arránquelas y cómaselas, porque ya si las dejas mucho ya tiempo ahí esperando a que las otras verdes se vuelvan amarillas, pues se te daña. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que va a pasar con Efraín. ¿Qué? Que va a pasar como cuando se ven los primeros frutos de los árboles en el verano y apenas se ven, se los comen. El día que Yahweh de los ejércitos, el día de Yahweh de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. No voy a explicar todo lo que dice Isaías, porque en Isaías ya lo leímos. Así que los invito a que lo repasen si les queda algún bache en Isaías 28. Pero también estos erraron con el vino. ¿Quiénes? Efraín. Y con sidra se entontecieron. ¿Qué causa el vino y la sidra? Esto en la literalidad no está diciendo que... O bueno, también se emborrachaban. Pero digamos que en el concepto de la profecía, los profetas, al igual que los apóstoles y que todo el mundo, pues usan las cosas que conocen para referirse a circunstancias, a momentos, ¿sí? Y cuando se dice que Efraín se embriagó, no era un hombre llamado Efraín que se metió una rasca y ese es el que el Señor lo va a condenar. No, habla de toda la nación. Y todo el mundo, ¿será que se metió una hinchera así de vino que el Señor lo iba a reprender? Pues sí hacían ese tipo de cosas, se emborrachaban y se enloquecían, pero está hablando en el concepto general del pueblo, que como un ebrio cuando se emborracha, así estaba Efraín. ¿Qué pasa con los ebrios? ¿Qué aprendimos en la parashá pasada? ¿En la parashá? No, mentiras. ¿Qué aprenderemos en la parashá que viene? No, sí hablamos. O sea, nosotros aquí que estamos en el futuro, ¿no? Hablamos de ebrios. Parashá
a Jereimot, después de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Fuego extraño. ¿Y qué dice el Señor luego? No entrarán al santuario habiendo bebido vino ni sidra. Porque ¿qué hace el que bebe vino y sidra? ¿No qué? ¿No puede qué? ¿Qué aprendimos en la parashá? Discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo impuro y lo puro. No pueden. Pues ¿qué pasa cuando Efraín se entorpeció de vino? No sabía distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Por eso les daba lo mismo adorar a Dios que adorar una imagen. Les daba lo mismo tener imágenes por todo lado o adorar al Señor. O creer que estaban adorando al Señor con esas imágenes. Porque están como ebrios. Eso es lo que está diciendo el profeta. Ellos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote, el profeta, ambos erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. ¿Y qué dice la Torá? Que está prohibido que los sacerdotes hagan eso, ¿cierto? Bueno, en el contexto de la Torá está hablando acerca del ministrar al Señor. Pero igual, así no estuviese y si tenía que enseñar, si tenía que cumplir una labor como de sacerdote, pues no podría hacerlo tomado porque tomado es imposible distinguir entre lo bueno y lo malo. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A causa de qué? De la borrachera. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Por qué dice esto el profeta Isaías? Simple, porque si todos los sacerdotes y los principales están llevados del vino, pregunta el profeta, o el Señor a través del profeta, entonces ¿a quién se le enseñará ciencia y doctrina? ¿A los destetados? O sea, al recién nacido será el único que recibirá mi palabra porque los demás están embriagados. Porque mandamiento, dice acá, tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. ¿Cómo se debía enseñar a los destetados? Porque el resto estaban llevados, ¿no? Paso a paso, enseñándoles mandamiento tras mandamiento. Esa es la serie que estamos llevando de Parashá en este ciclo de anual. Mandamiento tras mandamiento, aprendiendo mandamiento tras mandamiento. Este Shabbat veremos ese mandamiento de la Parashá Jereimot. Así que de esa manera debían aprender. Y luego el verso 11 dice, y aquí llegamos al meollo del asunto, ¿sí? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. ¿A quién? A los dispersos de Efraín, ¿no? A los que están dispersos entre las naciones, a la plenitud de los gentiles. Les hablaré en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Una que no puedan entender. A un tartamudo se le puede entender, es complicado, ¿no? Es complicado porque no puede vocalizar y completar una frase sin repetir mucho y sin trabarse. Es complicado, ¿cierto? Entonces es muy complicado entenderle al tartamudo. Y dice el Señor, le voy a hablar a este pueblo, a Efraín, con lengua de tartamudos. Así que ya no les hablaré como claramente, sino les hablaré así, como hoy creen que el Señor habla. Y es que les decía esto, no es que no provenga del Señor este tipo de lenguas. Por el contrario, claro que provienen del Señor. Como envió a los asirios. Los asirios no dijeron, ay, nosotros por nuestra propia fuerza lo vamos a hacer. Y el que lo decía, el Señor lo tumbaba después de que lo usaba, ¿no? Porque, ¿qué pasó con Babilonia? Nabucodonosor dijo eso. Somos nosotros. Bueno, incluso los asirios también dijeron eso. Ah, nosotros somos los poderosos.
hemos dominado naciones con más dioses y les hemos dado. Ustedes solo tienen uno, ¿será que nos van a quedar grandes? ¿No? Y el Señor los usaba con esa arrogancia, pero después los tumbaba. Subían como palmera y caían como coco. Así todos los reinos que se levantaron contra Israel. ¿Por qué? Por su arrogancia. Nabucodonosor, un siervo del Señor escogido para reprender al pueblo, luego lo entorpeció y como bestia andaba comiendo pasto con los animales. Entonces, ¿qué sucedió acá? Que por causa de la desobediencia, el Señor envió un juicio a Efraín. Y ese juicio de hablarle al pueblo en lengua de tartamudos, en lengua extraña, le hablaría a este pueblo. ¿Y cómo empezó a recibir en el cristianismo y en el protestantismo y en el catolicismo? ¿Cómo empezaron a entender el tema de las lenguas como una manifestación gloriosa del Espíritu del Señor? ¿Cierto? Que ya gracias a que el Señor había desechado a su pueblo Israel, a los judíos, a los israelitas, ahora a los cristianos los había adoptado y que ya eran el pueblo elegido de Dios, pues les había regalado este maravilloso don, ¿cierto? Y entonces ahí es donde les digo que lo que representa, escrituralmente hablando, no es la opinión de Juan Camilo, o sea, no es como que, ay, es que como es de malo con Camilo con esto y en esa congregación, ¿por qué enseñan eso así? Pues es que es lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es que el Señor juzgaría a su pueblo, a Efraín, por haberse rebelado contra él, por estar en medio de la idolatría. Y por causa de eso les hablaría así, en lengua extraña y en lengua de tartamudos. Y se cree que es un don de Dios, que es una manifestación gloriosa de Dios. Y sí es una manifestación de Dios, pero de juicio para aquel pueblo que se rebeló. ¿Qué pasa hoy en el cristianismo y en el catolicismo? Pues hay idolatría, ¿cierto? Hay una mezcolanza de cosas. No se adora a Dios como debe ser adorado, sino como se cree que debe adorarse, pero no como según la palabra dice que debe adorarse. Partiendo en el punto más, cuidado ahí, en el punto más básico del culto y la adoración al Señor, y es el día señalado por el Señor. Partiendo desde ahí, ya se ve que en el cristianismo y en el catolicismo se hacen cosas totalmente contrarias a lo que la misma Escritura menciona, que es el culto al Señor. Dicho eso, pues sucede que aquí el Señor enviaría ese juicio. Así que, gracias a ese juicio, pues se empezó a manifestar esto. Pero ¿cuál es el propósito de ese juicio? ¿Cuál es el propósito de todos los juicios que el Señor ha enviado a su pueblo? ¿Destruirlos, matarlos, acabarlos, exterminarlos? No, que se vuelvan de todo su corazón y que se arrepientan. Así que en ese orden de ideas es una buena señal que eso acontezca. Lo que no está bien es quedarse en eso pensando que es una manifestación del Señor que dio a su pueblo para que viviesen así. Y tengo mucho para comprobárselos porque la misma Escritura habla acerca de esto. De que lo que aconteció, que es lo que vamos a estudiar aquí, lo que se pretende estudiar hoy en Hechos, es que lo que les sucedió con esa repartición de lenguas no fue lo que hoy se cree que fue. Porque lo que sucedió aquí fue distinto. Esto que dice en Isaías es un juicio, que sí es lo que acontece hoy. Hablar ese tipo de lenguas extrañas que nadie conoce, ni siquiera es un idioma, una lengua común, no, es un trabalenguas ahí, lengua de tartamudos, lengua extraña. Así que el Dios Todopoderoso, que juzgó a su pueblo con ejércitos de otras naciones, pues también le envió esta condenación o este juicio a su pueblo, Efraín, disperso entre las naciones, solamente para que se vuelva a él, ¿no? Entonces hoy se cree que Dios habla de esa manera. Pues claro, está hablando, vuélvete. ¿Por qué queremos quedarnos toda la vida en eso? ¿En qué? Yo hablo muchas lenguas, sí, muy chévere. Pero dice la Escritura
que si no obedecemos las palabras de Dios, si no obedecemos sus mandamientos, pues de qué me sirve hablar hasta las lenguas angelicales. Es que yo sé cómo habla Gabriel, cómo habla Miguel y cómo cantan los ángeles, pero le canto como canta un ángel. ¿De qué te sirve eso si no obedeces los mandamientos de Dios, si no haces lo que es correcto delante del Señor? Pues de nada, ¿cierto? Así que quedarnos en que, yo recibí la manifestación del Espíritu con lenguas de ese tipo y me quedé ahí toda la vida, pues de nada sirvió. El propósito de eso es, bueno, Dios existe, sí, claro, y eso lo puso para que te dieras cuenta de que debes volverte al Señor. Basta con leer los profetas. No hay que meditar nada de la escritura, porque ahí está. Las cosas están escritas para nuestra enseñanza, ¿no? Y si se tomase el tiempo de leer atentamente a los profetas y ver que Dios ya había dicho estas cosas, pues se entendería más fácil. Y dice, en lengua de tartamudos y extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisiste oír. ¿Por qué? Hacían como les parecía y no eran misericordiosos con los pobres, con los huérfanos, con las viudas. Eso pasó en Efraín. Y el Señor se hastió. Entonces tomen su castigo. 13. La palabra pues de Yahweh les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Qué dice? La Torá toda se cumplirá en ellos por su desobediencia. Renglón tras renglón, línea tras línea y mandamiento tras mandamiento. Se va a cumplir en ellos por causa de su desobediencia. Y la Torá, ¿qué dice? Pues estas son las maldiciones por desobedecer. Hasta que caigan de espaldas y sean enlazados, presos y quebrantados. Eso pasó con Efraín. Y nunca más se volvió a saber del paradero de las tribus de Efraín. ¿Sí? Hoy se dice, bueno, unos se fueron para la parte norte, nororiental, otro noroccidental, otros fueron para aquí, otros fueron para allá. Y sí, se puede, digamos que seguir un poco el rastro. Pero propiamente no se sabe a ciencia cierta, ¿no? ¿Dónde están ubicadas esas 10 tribus? ¿Dónde está Zabulón? ¿No? ¿Quién es Zabulón? ¿Quién es Neftalí? ¿Quién es Dan? ¿Dónde está Isaacar? No se sabe. Están mezclados, asimilados. Ok. ¿Asimilados dónde? Entre las naciones. Y esto es este también es un cumplimiento de la palabra que el Señor le dio a Abraham, ¿no? Y de tu simiente saldrán Melo Goín, multitud de pueblos, multitud de naciones. Y bueno, ahí también están los hijos de Abraham mezclados entre las naciones. Ahora, dicho esto, pues vamos a Hechos, que en el capítulo 2 leíamos que se le repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver la diferencia entre las lenguas que hoy se ve, que les digo que se hablan, y lo que pasó en Pentecostés. A ver si es lo mismo, ¿no? Fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Digamos que hasta ahí, bueno, uno diría, bueno, están hablando en otra lengua, allá también hablaban en otras lenguas. Ok. Según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, pues hoy se dice que el Espíritu les da eso y por eso lo hablan y allá también. Digamos que hasta ahí en la similitud, pues como que casa el asunto. El problema es que si leemos más para adelante, ya la cosa se complica, ¿no? ¿Qué dice aquí? Sí, se complica para la doctrina de las lenguas así y se aclara para el propósito del estudio, que es aprender la escritura. Como dato de esos, vaya dato perturbador. El capítulo, en el verso 4 dice, fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Como dato, y cuando lo vean va a ser perturbador para la doctrina de las lenguas. Ese lenguas, ¿no? Ese lenguas ahí. Sí, ese lenguas, ese sí. Sí, ese lenguas. El mismo que aparece en el verso 8. Es la palabra griega. La palabra griega del Strong G1258, que es
dialectos. Y ahí ustedes dirían, vaya dato perturbador. ¿Por qué es perturbador? Porque cuando yo me pongo a pensar en las lenguas del cristianismo hoy en día, pues él arranca la calabacita y saca la calabacera, pues no es un dialecto. Porque según el diccionario, ¿qué es dialecto? Variedad de una lengua que se habla en un determinado territorio. Entonces, cuando comparamos las lenguas de las que estamos hablando del cristianismo y de lo que se cree como el derramamiento del Espíritu ahí, eso que se habla ahí, ¿es un dialecto? ¿Es un dialectos del griego de dialectos? ¿Qué creen? No. ¿Por qué? Porque un dialecto es una lengua que se habla en determinado territorio. Se habla, o sea, es un idioma que yo hablo. Aquí nosotros tenemos nuestro propio dialecto y nos entendemos. Pero si yo arranco a hablar de esa manera, a duras penas me entiendo yo. Y eso porque ni siquiera lo entiendo. Dicho esto, podemos entender algo más, y es que dice, hablaban en otras lenguas, en otros dialectos, según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí empezamos a entender un poco más. ¿Qué podría darles el Espíritu que hablasen en otros dialectos? ¿Qué podría darle el Espíritu que hablasen? Bueno, vamos a ver qué sigue diciendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y volviéndonos al tema del aposento alto, que allá nacieron los cristianos y que en Jerusalén estaban, en el templo estaban los judíos. Pues mentiras que no. Porque aquí dice que en ese día de Pentecostés, donde estaban todos unánimes juntos, moraban, estaban allí habitando en Jerusalén, ¿qué? ¿Cristianos? No, judíos. ¿Ven? Judíos, varones piadosos. ¿Por qué piadosos? Pues porque tienes que ser piadoso para obedecer lo que dice la Torá de ir a Jerusalén en el tiempo de Shavuot, ¿no? Si no eres piadoso o practicante de la Torá, pues no estás en Jerusalén en un Shavuot. ¿Para qué? Si yo no practico eso. Pero como eres un judío piadoso, lo practicas. De todas las naciones bajo el cielo. Y aquí otra vez vuelve el tema de Isaías, de la condenación a Efraín, ¿no? ¿A dónde fue eso? A Efraín, a los que fueron dispersos entre las naciones. Y acá dice que habían judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. En la época que se escribe esto, todas las naciones bajo el cielo no eran las mismas naciones bajo el cielo que hay hoy. Hoy hay muchas más naciones bajo el cielo. En esa época eran menos naciones bajo el cielo, y de hecho aquí el autor menciona algunas de ellas, ¿cierto? Y sí, es una expresión diciendo, habían reunida gente de todo lado. De todas partes, ¿no? Y ahorita más adelante nos dice de dónde eran estos, ¿vale? Ya se los debo, aquí lo dice más adelante. Entonces, tengan presente que eran judíos, no eran cristianos. O sea, en el día de Pentecostés no habían cristianos, eran judíos, porque estaban observando un mandamiento de la Torá, que es la festividad de Shavuot, ¿vale? Entonces ahí no nació el cristianismo, no. Por el contrario, habían judíos celebrando una festividad llamada Shavuot. Que a esos judíos les aconteciera algo, que es lo que sigue aquí, más adelante, eso es totalmente diferente. Que se convirtieran y creyeran en un Mesías al que ni por las curvas. Eso es otra cosa, ¿verdad? En ese orden de ideas, si el Mesías y su traducción griega es Cristos, pues sí se volvieron cristianos o seguidores del Mesías. En ese orden de ideas, ¿verdad? Pero no que nacieron una nueva religión, no. Eran los mismos judíos. Exacto, más bien, no nació propiamente la iglesia cristiana. O la iglesia, ¿cierto? Sino que desde siempre hubo una congregación de piadosos, judíos y gente de todo lado que fuese allá a Jerusalén a celebrar la fiesta de Shavuot. Esa era la congregación de los que estaban ahí. Entonces digamos que lo que propiamente se cree como la iglesia hoy en día no nació ahí, ¿verdad? Sino que ya desde siempre se congregaban. Y pues ¿quiénes se congregaban? Los que observaban
los mandamientos de Dios. De todas las naciones bajo el cielo, ¿por qué? Porque es necesario ir a Jerusalén en la fiesta de Shavuot, así que de todo lado fuera. Y hecho este estruendo, el que entró y llenó toda la casa, se juntó la multitud y estaban confusos. Había mucha gente y ese estruendo, y se nos va a caer aquí el templo. ¿Qué pasó? Porque cada uno, ojo aquí, les oía hablar en su propia, ¿qué? Dialectos, en su propia lengua. Entonces, volviendo a la comparativa. Si hubiese sido saca la calabacita, arranca la calabacera, no diría aquí que cada uno de los que estaban allí, varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo, escuchaban, ¿verdad? Que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, si había uno de la región de Cirene, de el Ponto, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, bueno, lo que menciona ahorita allí, pues cada uno tiene su propio ¿qué? Dialectos, ¿no? En el mismo, pueden hablar el mismo idioma, pueden hablar griego, otros hablaban arameo, ¿sí? No sé si el latín ya estaba ahí, sí también es cierto el latín, o el latín es posterior. ¿Es de los romanos? Ok. Entonces, o sea, ya en esa época ya hablaban latín, griego, arameo y hebreo, se hablaban esas lenguas, ¿cierto? Griego, latín y hebreo, sí. Pero también se hablaba arameo. Entonces había gente que hablaba griego, había gente que hablaba latín, había gente que hablaba arameo y había gente que hablaba hebreo y seguramente otras lenguas que no se mencionan aquí, pero que hablaban de otras, ¿no? Y lo curioso era que luego de ese estruendo, yo que hablaba griego, empecé a escuchar a uno que ni siquiera hablaba eso, a hablarme a mí y yo le entendía. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que me hable griego? Y ahorita dice, quienes estaban hablando de esa manera y los otros escuchaban en su lengua. Y estaban atónitos y maravillados, pues claro, que de repente aquí alguien que habla inglés empiece a hablar y yo le entienda. A ver, Temi habla. ¿What? Ah. ¿Sí? Me empiece a hablar así de corrido como yo les estoy predicando y ustedes entendieran. Imagínense yo aquí hablando en inglés. De repente. No, el ejemplo no sería ese. El ejemplo sería que yo hable español y haga, que esa es mi lengua normal, y que haya uno que es un europeo, un gringo, un árabe, un ruso, y me entienda. Pues eso es una maravilla. Sin necesidad de tener un traductor ahí ni nada. Simplemente yo estoy hablando y él me está entendiendo así. Sí, ¿cierto? ¿Qué aplicación es el Google Translator, no? ¿Qué versión de Translator es esa? Y estaban atónitos, pues claro, y maravillados diciendo, fíjate, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque era la maravilla que un galileo hablase una lengua como el griego o como el latín. Porque los galileos eran gente del común, eran gente del vulgo, eran gente iletrada, eran gente común. ¿Qué eran los galileos? Pescadores. A un galileo que le importaba saber latín, griego o esas cosas. No, él hablaba pues su lengua, la que hablaba ya, arameo, a lo mucho hebreo y ya. Pero ya, el resto. O de pronto griego y no hablaba hebreo, yo qué sé. El hecho es que los galileos eran gente como los discípulos, común y corriente, pescadores. No era gente allá de la alta, ¿no? Porque la gente de Jerusalén, por lo menos, los sabios, la gente pila de Jerusalén, y los ricos y la gente de dinero y de poder, por lo menos hablaban 3 lenguas, arameo, hebreo y griego, por lo menos las hablaban, ¿sí? Porque en el griego pues seguramente se comerciaban muchas cosas, en el arameo se hablaban con sus semejantes y en el hebreo dicen que hablaban en las sinagogas, pues la Torá se leía en hebreo. Y hoy en día, cuando ves a un judío, por lo menos habla 2 lenguas. El judío habla hebreo, pues digamos que los más, y por lo menos habla inglés, ¿no? Hoy en día, es como la comparativa. Pero digo el judío que sale al exterior, el judío comerciante, porque
vaya un judío a hablar en hebreo, aunque sea moderno el hebreo, vaya a hablarle a un ruso. Pues no le va a entender, va a hablarle a un norteamericano, no le va a entender. ¿Qué tiene que hacer? Pues hablar inglés. Por lo menos, hablar inglés. Entonces, ¿qué era lo maravilloso aquí? Que un Galileo, o que Galileos, entre ellos los Galileos quienes estaban, todos los discípulos de Yeshua eran Galileos, que hablasen en lengua de los que estaban ahí extranjeros y esos se entendieran. Siendo Galileo sin haber nunca estudiado, es como si yo empezara a hablar ruso sin nunca haberlo estudiado. A duras penas hablo español. Ahora imagínense hablando otro idioma. Y dice, ¿cómo pues les oímos nosotros, los que se reunieron? Porque habían unos ahí, pero cuando escuchaban el estruendo llegó un reguero más de gente ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos, ¿qué? Nacido. Y vuelvo y hablo acerca de la comparativa con las lenguas de hoy en día, ¿no? Lo que se dice acerca de las lenguas en la iglesia cristiana, en el movimiento pentecostal o como sea. Esas lenguas no es la lengua natal ni materna de nadie. O sea, nadie nace hablando así. Bueno, de pronto el niño habla así cuando bebé. Ba, ba, du, la, ¿cierto? Así habla. Tú escuchas a Joshua y hace ja, da, hace así. O grita de pronto, ¿verdad? Pero no es un dialecto, porque aunque él se trata de dar a entender, no es comprensible, no es un idioma. Exacto, porque no hay estructura en el lenguaje. En cambio, lo que yo les estoy hablando aquí, que es el castellano, el español, sí tiene una estructura, ¿no? Tiene una manera de hablarse. Pues eso es lo que estaba aconteciendo aquí, un milagro así sobrenatural. ¿Cómo es posible que les escuchemos hablar en la lengua en la que hemos nacido? ¿Cuál lengua en la que hemos nacido? ¿Cuál dialecto en el que hemos comúnmente hablado? Pues el de los partos, dice el 9. Habían partos, medos, elamitas. Los que habitan en Mesopotamia. ¿Dónde queda Mesopotamia? Al otro lado del Éufrates. Lejitos de ahí quedaba. En Judea. O sea, hablaban en hebreo seguramente, porque los galileos de pronto hablaban arameo, no sé. Pero el hecho es que de Judea, de Capadocia, en el Ponto y en Asia, o sea, en la región de Asia. ¿Dónde queda Asia? Hacia el oriente, más hacia allá queda Asia. En Frigia y Panfilia, ¿cierto? Había un judío allá que a ti hablaban de, ¿no? Frigia, Panfilia, en Egipto, hablaban egipcio. En las regiones de África, ¿cierto? Allá en el Uga Uga. No, Uga Uga no, porque Uga Uga es como Sí, no, es como Dumba Lumba. Ah, ¿cierto? Sí, así como Lumba, Humba, Lumba, Humba. Así hablaban los africanos. ¿No que no escuchaban hablar un africano? Entonces, ¿por qué dicen que no hablan así? Ah, ¿cierto? En Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, ¿no? O sea, hacia el sur. Romanos, aquí residentes, los romanos que hablaban griego, ¿sí? Que residían allí en Judea, en la región de Judea. Y todos, dice acá, tantos judíos como prosélitos. O sea, judíos practicantes y prosélitos, pues también los prosélitos son practicantes. ¿Qué es un prosélito? Un no judío convertido al judaísmo. Eso es un prosélito. Cretenses, árabes. Allá había un majeto querido, allá habían árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestros dialectos, ¿qué? Las maravillas de Dios. ¿Qué son las maravillas de Dios? Las maravillas de Dios, ¿qué son? La palabra del Señor, ¿no? La Torá, las instrucciones del Señor. Les oímos hablar de su palabra. Si comparas eso con lo que en la escritura se menciona, ¿no? En la que escritura no, sino en lo que en
Hoy en la cristiandad se habla acerca de las lenguas, pues no tiene nada que ver, no se parece, ¿no? O cuando tú escuchas a una persona hablar ese tipo de lenguas, ¿tú le entiendes las maravillas de Dios? No. Entonces, una cosa es distinta a la otra. Volviendo a lo que les decía ahora. Las lenguas de las que hoy se habla en las iglesias, en las congregaciones, en las iglesias cristianas, es de lo que habla el profeta Isaías acerca de la condenación de Efraín. Lengua de tartamudos. Por cuanto no quisieron obedecer mis mandamientos y mis leyes, les hablaré así. Y les hablaré en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no oigan y no entiendan. Pero yo los sane. Es por el propósito de que se acerquen. Pero lo que estaba aconteciendo aquí en Hechos era una promesa que el Señor había hecho mucho tiempo atrás acerca de su pueblo y de la restauración y del volver. De que ese pueblo que regresa de una dispersión comenzaría a experimentar. Y era que siendo gente como los Galileos o gente de otros lugares del mundo, empezaran a hablar maravillas de Dios. ¿Qué son las maravillas de Dios? Su Torah, su palabra, sus palabras. Esas son las maravillas de Dios, ¿no? Y estaban todos atónitos y perplejos, pues cualquiera que vea a un Galileo que no es estudiado en la Torah, que no es estudiado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque acceso a eso, acceso a los rollos de la escritura, acceso a las palabras de la Torah, no cualquiera tenía. Un Galileo no podía tener un rollo en su casa para estudiar la Torah. Imposible, complicadísimo. Tenían que ir ¿a dónde? A las sinagogas. Y al ser Galileos, pues también había ese desprecio, ese fuga, ¿no? Tú vete para allá. Entonces, todo esto limitaba un poco el conocimiento de la Torah. Más que por costumbre, tradición y que me contaron y así lo hacemos. Pero más que, no como el judío de Jerusalén que tenía los rollos, que asistía al templo, que iba a las sinagogas, que se empapaba y que conocía de la escritura, ¿verdad? Estos no eran así. Entonces, ¿cuál era el milagro? No solamente que hablasen en la lengua de los demás que estaban ahí presentes y que les entendieran, sino que eran maravillas de Dios, que era la palabra de Dios que la están hablando sin siquiera en muchas ocasiones conocerla o saber acerca de eso, por falta de estudio, pero porque no tenían el acceso. Entonces, el Espíritu del Señor fue derramado sobre estos que estaban allí en Pentecostés, en Shavuot, reunidos, unánimes, empezaron a comprender la Escritura, a hablarla y los demás la entendían. Ese fue el milagro que aconteció en Shavuot, en Pentecostés. Porque qué propósito hubiese tenido que hubieran empezado a hablar lenguas así extrañas y que nadie hubiese entendido, ¿no? Aquí es muy claro el texto cuando dice, todos entendemos lo que estos galileos dicen. Sin saber nuestra lengua, están hablando en nuestra lengua. Y aparte de eso, hablan maravillas de Dios. Estaban atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Cierto? Pero no porque no entendieran, ya leímos que ellos entendían, sino que es una expresión como, ¿esto por qué está pasando? Esto de, ¿qué quiere decir esto? Es, ¿qué está aconteciendo aquí? Empezaron a hablar todo el mundo maravillas de Dios en diferentes idiomas, todos entendemos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Pero otros decían burlándose, están llenos de mosto. O sea, ¿están qué? Ebrios. Entonces están hartos, están embriagados. Pero no era esto lo que estaba sucediendo. No era que estuviesen embriagados, no es que estuviesen tomados de vino, ¿no? Por el contrario, habían sido ¿qué? Llenos del Espíritu, de lo que el Señor había prometido, de lo que Yeshua le había dicho a sus discípulos cuando sopló en ellos y recibieron ¿qué? Del Espíritu Santo para que fueran a predicar. ¿Y qué aconteció aquí? Llenos del Espíritu y empezaron a ¿qué? A predicar, a hablar la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, aquí entendemos un poco más el tema del Pentecostés, del aposento, bueno, de la reunión del Pentecostés,
desligarlo un poquito del aposento alto, porque aquí había mucha más gente y más adelante lo dice, cuánta gente había allí reunida. Había mucho más que 120 personas. Así que era un lugar mucho más grande. Un lugar llamado la casa, la gran casa, el templo en Jerusalén. Allí reunidos para la fiesta de Shavuot. Recibieron el Espíritu y empezaron a hablar las maravillas de Dios. Y todos allí recibieron de la presencia del Señor. Y cuando nos preguntan, dice aquí en el 12, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué está aconteciendo? Que alguien nos explique qué está pasando aquí. Entonces se levanta un hombre llamado Pedro y empieza a decir qué es lo que está pasando. Pero si quieren saber qué dijo el apóstol Pedro, no se pierdan el próximo mensaje de este capítulo 2. Este primer capítulo lo estudiamos del 1 al 13, pero ya del 14 en adelante lo haremos en la siguiente enseñanza, así que no se pierdan cuál es la interpretación del apóstol Pedro de esto que está aconteciendo. ¿Por qué empezaron a hablar en diferentes idiomas, dialectos, lenguas? ¿Entendían los otros y por qué fueron llenos del Espíritu? ¿Y qué fue lo que pasó? Que un apóstol como Pedro, que estuvo ahí al lado, comprendió y les dio a conocer a los que estaban ahí, les explicó, esto es lo que está aconteciendo. Mañana veremos una profecía como la del profeta Joel, porque Pedro cita a Joel. Y para entender a Pedro, hay que entender a Joel. ¿Ah? Sí. La próxima vez que nos veamos. Para entender a Pedro hay que entender a Joel. Y aquí me pone en una situación complicada el Señor. Porque yo estaba revisando los estudios que tenemos en el canal. Y justo Joel no está. Y yo no sé qué pasó. Si se nos pasó, si se nos olvidó, si se nos desapareció, qué pasó. Y creo que lo más conveniente es que estudiemos Joel. Son 3 capítulos, ni siquiera es muy largo. Y es una profecía, pues, corta, pero que es clave para entender por qué Pedro cita a Joel. ¿Por qué esto de las lenguas y por qué esto del espíritu? Pedro dice, eso es lo que dijo Joel. Pero si no hemos leído a Joel, pues, graves. Entonces, yo creo que la próxima vez estaremos estudiando a Joel. A Joel para que entendamos esto y retomemos el capítulo 2, verso 14 en adelante. Porque lo podría hacer estudiando a Hechos, pero si voy a leer a Joel en el estudio de Hechos, pues luego nos va a tocar estudiarlo aparte para que quede registrado como libro de Joel. Entonces creo que es mejor pausarlo, leer a todo Joel, estudiarlo y luego volver aquí a Hechos en la segunda parte. Igual no hay ningún problema porque para eso estamos, para estudiarlo. Así que muchas gracias a todos por congregarse con nosotros, por estudiar con nosotros la palabra del Señor, por conectarse, por estar ahí siempre pendientes y atentos a estos estudios. No se olviden compartir, dejar su like, comentar y bueno, que el Señor sea dirigiéndonos en todos los pasos que demos, en cada palabra que estudiemos y que aprendamos, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda de lo que el Señor ha dicho acerca de nosotros, de sus palabras, y bueno, y que nos mantengamos en esos linderos que son la Torá, que nos guía a toda verdad a través de la luz de nuestro Mesías Yeshua. Buenas noches para todos y bendiciones. Recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Laila Tofa a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua,
pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu